Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por esta enseñanza, ponerla en manos de Dios. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias y te pido, Señor, que en nosotros como padres abras nuestros oídos espirituales, mi Dios, para poder discernir lo que tú nos quieres enseñar y mostrar el día de hoy. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser obedientes a lo que hoy vamos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy, hermanos, lo titulé Protegiendo a mi familia. Hace un rato escuchábamos en la palabra profética que Dios nos daba una semilla y esas semillas son los hijos. A Dios gracias, yo creo que desde hace más o menos 5 años que pues Dios puso a cargo nuestro, de mi esposa y mío, a los pequeños de esta iglesia, en Muros Kids. Y esta palabra va más enfocada a cuidar a ellos, a cuidar a nuestros hijos. Para todos nosotros es sabido, ¿verdad?, que la generación de nuestros pequeños es la más atacada de información en internet de todo tipo. Y mucha de esa información no es buena, hermanos, es mala. En la televisión, en las películas, en la música, ¿verdad?, que escuchan a veces nuestros hijos, podemos ver que hay cosas que no edifican, que no los van a edificar. Sutilmente ya ponen también de repente hasta en caricaturas, ¿verdad?, escenas pues hasta de sexo, de violencia, de drogas, ¿verdad? Y también alcoholismo y bueno, hay mucha perversión. No quiero ser pesimista, pero la realidad es que en los dispositivos tú ya puedes ver que ellos tienen al alcance todo eso. Hablando de los dispositivos, hoy te digo que si tú piensas como yo pensaba, de que si yo revisaba el dispositivo de mi hijo, me convertía en un padre invasivo que no respetaba su intimidad, pues déjame decirte que eso abre una puerta a que si no estamos al pendiente de ellos, puedan el diablo, como león rugiente, ¿verdad?, tomarlos. Debemos de estar al pendiente de ellos. No quiero sonar como si fuéramos legalistas y que todo está mal. No, pero sí estar al pendiente de ellos, porque la información que ellos están recibiendo, ¿sí?, muchas veces los pueden desviar del camino que tiene Dios preparado para ellos. Quiero que leamos Mateo 24, versículos 10 y versículos 12. Dice la palabra: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y me odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Esto quiero que tengan más en cuenta lo que después dice nuestro Señor Jesucristo: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Literalmente estamos ahora viviendo tiempos en donde a lo que antes se le decía que era bueno, ahora es malo, y lo malo ahora se le conoce como algo bueno. Y hasta en las escuelas, hermanos, en las escuelas están metiendo para nuestros hijos ideologías de libertad de género, ¿verdad?, ideologías también sobre el matrimonio igualitario, el ateísmo, están metiendo también teorías sobre la evolución y de repente hablar de Cristo se convierte en un tema discriminatorio porque dicen no, aquí en la escuela la religión no es permitida. Sin embargo, podemos ver en las escuelas que tratan de meter el tema de Día de Muertos
como un tema que es tradicional, aunque sabemos que se manejan, ¿verdad?, ciertas cuestiones espirituales que no son buenas. Estamos viviendo esos tiempos, hermanos, en donde el hablar de Cristo es considerarnos como retrógradas, como personas que no permiten innovaciones o que no permiten cambios, ¿no? Ser muy cerrados. Y déjame decirte que no somos así. Y quiero decírselos también a nuestros jóvenes, que no se confundan. Aceptamos cambios como cristianos, pero cambios que siempre son en beneficio de la iglesia. Si no aceptásemos cambios, ahorita nuestros hermanos que están en la sala de Zoom no podrían escuchar la palabra. Esos cambios que ahora tenemos y que gracias a nuestra pastora Alma, que tiene esa visión, ¿verdad?, de cuando estuvimos en pandemia, de tratar de alimentarnos a través de las redes sociales, pues lo hizo. Y gracias a Dios que mantenemos iglesia. ¿Cuántas iglesias cerraron y ya no se congregan por no tener esa visión y por no hacer esos cambios? Entonces, queridos jóvenes, sí somos innovadores y hacemos cambios, pero cambios a bien, no cambios a mal. Si tú escuchas, ¿verdad?, todo lo que ahora se está manejando, que son cambios y que te dicen que son buenos, que eso va a traer algo mejor, la realidad es otra, ¿no? La realidad nosotros la conocemos. No quiero parecer pesimista, pero sí vivimos tiempos muy difíciles, tiempos en donde hay un colapso moral. Y es tiempo, hermano, es tiempo que oremos a diario por nuestros hijos. Ellos no están viviendo las tentaciones que vivimos nosotros de pequeños. Nosotros no teníamos tanta información a la mano. A veces como padres tratamos de que tengan un dispositivo para sus clases, pero les llega información de todo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Déjenme comentarles que, bueno, yo tengo 2 hijos, mi hija Carla Isabel y mi hijo Jesús, y yo me doy cuenta cómo en el entorno de sus amigos, ellos también tienen sus batallas, con el qué dirán si yo hablo de mi fe. Más con mi hijo Jesús siento porque él en etapa de preparatoria, a lo mejor hasta lo discriminan, ¿verdad? Pero he tratado de hablar con mi hijo de que él tiene que defender su fe y estar pues presto en no negar lo que él aprende, ¿no? Pero aún así no podemos estar 24 horas con los hijos. Los hijos tienen que salir a la escuela, más ahora que ya comienza nuevamente la vida normal, aparentemente, ya están yendo a presencial, pero aún en sus reuniones, ¿verdad?, ellos ceden algunas cosas que no está bien y debemos de cuidarlos. También he escuchado de parte de ellos si la gente lo hace, ¿yo por qué no? Pues porque nosotros somos diferentes, porque nosotros sabemos a quién le servimos y hay cosas que no podemos hacer. Pablo dice que todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿verdad? No todo conviene. Y eso es lo que tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos. Déjame decirte que muchas veces cuando trato de exhortar a mis hijos, pues le pido a Dios que me ayude para no llevarlos a ira, que ellos sientan que es parte de la disciplina y la acepten, pero te confieso que a veces no lo logro y lo que a veces logro es distanciamiento, pero pues Dios nos dio la sabiduría para poder lograr tener esa comunicación con ellos. Lo más triste sería, hermano, que nosotros como padres logremos tener la presencia de Dios,
Y que en ese proceso de tener la presencia de Dios, perdamos a nuestros hijos, que perdamos a nuestros hogares, que perdamos a nuestras familias, que nuestras familias se hagan disfuncionales. Y te estoy hablando de familias cristianas, no de familias del mundo. Te estoy hablando de nuestras familias. Quiero decirte que esta reflexión, al primero que exhortó fue a mí, y es para todos. O sea, no creas que es un regaño, simplemente también a mí me llegó el Señor a disciplinar y a entender que esto era algo que se tenía que hablar aquí en la iglesia. Hermano, quiero hacerte 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo están las raíces dentro de nuestro hogar? ¿Cómo están los fundamentos dentro de nuestro hogar? La siguiente pregunta es: ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Y la tercera pregunta es: ¿tenemos realmente una carga por ellos? Quiero que veamos lo que puede pasar si no estamos al pendiente de ellos. ¿Podrían poner, por favor, hermanos, Jueces, capítulo 2, versículos del 7 al 12? Y dice la palabra: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tinab-Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación. Y aquí viene en lo que tenemos que poner atención. Y surgió otra generación que no conocía ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Hermanos, apenas había pasado la generación de Josué y el pueblo de Israel ya no se acordaba de Dios, ya no se acordaba de los milagros, ya no se acordaba del Dios que abrió el Mar Rojo, del Dios que apoyó a Josué y abrió el río Jordán para darle la tierra prometida, del Dios que milagrosamente les dio de comer, los proveyó en el desierto con el maná. ¿Qué pasó, hermanos? Yo creo que es fácil darse cuenta que los padres no le hablaron a los hijos de todos los milagros que Dios hizo por ellos. ¿Tú le has hablado de los milagros que Dios ha hecho por ti a tus hijos? En el caso mío, hace 18 años, hermano, que gracias a Dios, y no estando en Cristo, pero me doy cuenta que Él, su misericordia llega más allá y ya tiene un plan previsto para nuestras vidas, pero desde hace 18 años a mí me quitó la ansiedad de beber, de ponerme borracho, de emborracharme, aunque solamente fuera en fiestas sociales. Bendito Dios que fue antes de que nacieran mis hijos, hace 18 años. También les puedo hablar a mis hijos de cómo Él, por su gracia, por su misericordia, pues hizo que nuestra familia pasara por COVID, pero que no nos pusiéramos graves, que no nos pasara nada más que los síntomas, digamos,
leves. Y más allá, todavía podría decirles yo a mis hijos que gracias a Dios, hace 1 año, 5 meses que no tengo un empleo fijo, pero Dios ha abierto las puertas para que en la familia no falte alimento, no falte vestido, no falte nada. Sí es cierto que tenemos a lo mejor ciertas limitaciones, pero tenemos lo necesario, tenemos lo necesario. Dios es bueno y nos provee. Y déjame decirte que los procesos que aparentemente parecen malos, como el que te quedes sin empleo, creo que a veces es bueno, hermanos, porque eso me ha enseñado a depender más de Dios, y eso se los he dicho a mis hijos. Ahora es cuando dependo más de Dios que antes, porque antes dependía yo de una quincena y sentía seguridad en el dinero. Ahora no, ahora trato de poner los proyectos o lo que tengo en manos de Él, y si se da, es que es la voluntad de Él. Y algunos no se han dado, y algunas cosas también las pongo en oración con mi esposa para ver si es bueno o malo, y si no, pues lo dejamos. Dios es fiel, y no hay que tener miedo, hermanos, Él va a proveer. De esas cosas hay que hablarle a nuestros hijos, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de los milagros que Él hace en nuestras vidas. Porque si no, dan por un hecho de que las cosas deben de salir así y no le dan valor a lo que está sucediendo. Y lo triste es que no conocen a nuestro Dios. Deuteronomio, ¿podrían ponerme por favor Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 8? Vamos a leer la palabra de Dios, y acá está cómo Dios desde antes había dicho lo que teníamos que hacer, pero bueno, el pueblo de Israel no lo hizo, pero nosotros lo tenemos que hacer, mis hermanos. Dice la palabra: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas, poner énfasis en eso, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Bueno, aquí el Señor no dice que nos tatuemos proverbios, ¿verdad? Lo que dice el Señor es que tratemos de hablarles de la palabra al Señor. El versículo 7 dice: incúlcaselas continuamente. Incúlcaselas continuamente. ¿Podrías repetir conmigo? Incúlcaselas continuamente. No a veces. De hecho, en todo momento, hermano, en todo momento debemos de hablarle de la palabra a nuestros hijos y grabarlas en su mente, en nuestra mente. Dios sabe que esta es la única manera en que nuestros hijos puedan saber de Él. Por eso es que Él lo pone en las Escrituras. No hay otra manera, hermanos. A nosotros como padres nos toca enseñarles la palabra. Si eso quisiéramos dejárselo a lo mejor a una escuela cristiana, porque ahora a lo mejor pudieras tener los recursos y meterlos a una escuela cristiana, no es el maestro el encargado de instruir a tu hijo. Tampoco somos los maestros de aquí de Moors Kids. Los tenemos un ratito, bendito Dios, los miércoles y los domingos, y les enseñamos la palabra, pero hemos visto que a veces esa poquita palabra es lo que reciben en toda la semana. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que motivar a los pequeños. Algo que quiero decirte es que nuestros hijos aprenden más por el ejemplo que por lo que les decimos. A ellos les impacta más lo que hace papá que lo que dice.
lo que hace papá debe de ser congruente con lo que dice y muchas veces no lo somos. Debemos de tratar de siempre mostrar con nuestros hijos integridad y sobre todo congruencia, ¿verdad? Que lo que nosotros les digamos, pues eso también hagamos. No los estoy regañando, también me estoy yo exhortando, porque muchas de estas cosas, hermano, créeme, yo también no las he hecho, confieso que no las he hecho y es el momento en donde todos estamos aprendiendo. Deuteronomio 6:9 lo quise separar porque esto es importante, hermanos. Dice, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Aquí en San Andrés Tomatlán hay un portón, ¿verdad?, que dice bienvenido a San Andrés Tomatlán. Deberíamos de tener así en las ciudades, en cada portón, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿no? Pero acá dice, debes de tenerlo en los postes de tu casa. Aquí hay un principio, hermanos, debemos de rodearnos de recordatorios para impartir la educación. Y yo recuerdo, hermanos, que mi esposa hace mucho tiempo, ella tomaba hojitas blancas y con un plumón ponía la palabra de Dios en las hojas y las pegaba en la puerta de acceso de la casa, pegaba en las recámaras, en el ropero, llegué a ver también hojitas, en el lavabo, enfrente del lavabo también llegué a ver hojitas con versículos y créeme que eso pues en su tiempo ayudó, pero se dejó de hacer, hermanos. Ahora entiendo que se debe de retomar porque el hecho de ver la palabra es lo que a nosotros, lo que les va a ayudar a nuestros hijos a tener presente a ese Dios que nosotros queremos transmitirles, a ese Dios que ellos deben de conocer. Nuestros hijos de repente no valoran todo eso, no valoran, pueden comprender el valor de las cosas, más bien el precio de las cosas, no el valor. Ellos pueden comprender que un celular tiene tal precio, puedes ir a la tienda y adquirirlo, pero el valor de las cosas sería lo que tú hiciste para que él pudiera adquirir ese celular y muchas veces no lo saben, hermano, no valoran lo que Dios nos da, porque finalmente solo somos administradores, somos mayordomos de lo que Él nos da. Y si le damos algo a nuestro hijo es gracias a Dios y debe de valorar lo que nosotros le damos. Ahora que también gracias a Dios estamos impartiendo la clase de Finanzas 1, en el tema de valorar el trabajo hay un cuento que quiero comentarte. Yo creo que no es real, pero porque no está en las escrituras, pero habla del rey David y habla de su hijo Salomón. Y en cierta ocasión, el rey David le dice a Salomón, pues es el momento, hijo, que tú aprendas el valor del trabajo y ahora si quieres cenar conmigo, pues me vas a traer el fruto de tu trabajo. Pues ya se va Salomón, va a ver a mamá Betsabé y mamá Betsabé escucha lo que le dice Salomón, que David le ha pedido que le lleve el fruto de su trabajo y como buena mamá dice, ay pobrecito de mi hijito, toma una moneda de oro y llévasela a papá para que te deje cenar. Llega Salomón, le dice a David, muéstrame el fruto de tu trabajo, le muestra su moneda de oro, muy bien, siéntate a la mesa, pero antes tírala por favor a la fuente. Y sin problema, Salomón la tira a la fuente. Al otro día, bueno, ese mismo día le dice, el día de mañana, para poder cenar me vas a tener que mostrar nuevamente el fruto de tu trabajo. Bueno, ahora Salomón dice, no, pues ya no puedo ir con mamá, pero voy con mi hermana, ¿verdad? Y la hermana le ayuda y de igual manera, pero ahora le da una moneda de plata
Llega otra vez Salomón con papá David y le dice: muéstrame el fruto de tu trabajo. Salomón le muestra su moneda de plata y dice: muy bien, siéntate a comer, pero antes tira tu moneda a la fuente. Y sin problema también Salomón la tira. Pero la tercera vez, hermanos, ya no tenía a quien acudir Salomón, y entonces obedece a papá David y va a ver a uno de sus amigos que era un mercader, y entonces le da trabajo. Y toda la tarde el buen Salomón bajando bultos, ¿verdad?, de las mercancías que tenía este hombre, bajando y subiendo bultos, bajando y subiendo bultos. Al final, este hombre le paga 2 monedas de cobre. Llega la noche, llega con David y le dice: muéstrame el fruto de tu trabajo. Salomón muestra sus 2 monedas de cobre y le dice: muy bien, hijo, siéntate a la mesa, pero antes tira tus monedas a la fuente. Y Salomón reacciona y dice: no, padre, estas no las voy a tirar porque estas sí me costaron toda la tarde estar sube y bajando bultos y estoy adolorido de la espalda. Eso es valorar el trabajo, hermanos. Y a veces nuestros hijos no conocen ni lo que hace papá para poder llevarles algo a la mesa. Lo que hace papá físico y lo que hace papá Dios, porque papá Dios hace muchas cosas que ellos deben de conocer para darles un verdadero valor. Bueno, es un cuento y espero que también de este cuento aprendamos algo. A los hijos hay que enseñarles también el valor de las cosas. ¿Podría ponerme, por favor, hermanos, Proverbios 22:6? Este versículo lo conocemos muchísimo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La primera parte es importante, dice: instruye al niño en el camino correcto, y ese instruye al niño nos toca a nosotros como papás. No le toca, te digo nuevamente, a una maestra de escuela, no le toca a nadie más que a nosotros. Hace un rato Dios me sorprendía en la palabra profética porque dice: te he dado una semilla, y esa semilla en la familia son los hijos, y los padres tenemos que cuidar esa semilla. Esa semilla depende de nosotros, primero que se vuelva planta y después que dé un fruto, ¿verdad? Y también hay frutos buenos y hay frutos malos. ¿De cuáles frutos queremos que dé esa semilla? Yo creo que todos anhelamos que sean frutos buenos, pero para eso requiere un cuidado, requiere una instrucción, como dice aquí Proverbios 22:6. Hay que instruir a los hijos. El entorno en donde se desarrollan nuestros hijos influye mucho para que ellos puedan adorar a esos dioses de los que habla el versículo de Jueces, a esos dioses ajenos. Esos dioses ajenos a veces puede ser pues algo físico, me refiero a lo mejor a un cantante o no sé, o también puede ser algunos malos hábitos, pueden ser cosas a las cuales idolatra más que todavía a lo mejor venir aquí a la iglesia. Y también puede ser gente que a lo mejor les habla a los hijos cosas que no son buenas y que pueden alejarlos del camino estrecho, del camino que nosotros debemos indicarles a nuestros hijos. Todo ello como padres provoca en nosotros temor, ¿verdad? El hecho de que nuestros hijos de repente se vayan desviando o teniendo ciertas actitudes nos puede convertir en un padre dominante o autoritario y
Y eso puede ser así como el guardián de nuestros hijos, ¿no? ¿A dónde vas? No te quiero más allá de tal hora, ¿no? Déjenme decirles que yo lo hacía. Ahora trato de confiar en mi hijo y bueno, de repente le cuesta trabajo respetar los horarios, pero es algo que he estado yo también hablando con él y ya no trato de ser tan autoritario, porque eso, en vez de traer una buena relación entre mi hijo y yo, lo único que ha traído es, siento yo, que hasta desobediencia de parte de él. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo, hermano, en el ser un padre que de repente pues eres muy permisivo, bajas los límites y de repente pues hay chicos que en su casa hacen lo que quieren. Déjame decirte algo, y eso no solamente te lo digo yo, te lo dice el Señor, nos lo ha dicho la pastora. La edad de los hijos no cuenta si ellos viven en tu techo, no importa la edad que ellos tengan, tú debes de llevar tu sacerdocio, las reglas las debes de poner tú en tu casa, hermano, y esas reglas no hay más, tus hijos las tienen que acatar, sin ser legalistas, pero sí poner disciplina en casa. ¿Para qué? Para que ellos también vayan formándose un carácter, entiendan que la disciplina es buena, porque a veces el hecho de disciplinarnos creen que es castigo y no, la disciplina no es castigo, porque la disciplina tiene un fin, el fin es transformar algunas cosas o aptitudes que no hemos hecho bien y cambiarlas, ¿no? Porque ¿de qué sirve castigar si de todos modos va a tener el mismo comportamiento y el mismo comportamiento? Hay que hablar con él el por qué se le disciplina y qué es lo que tú quieres como resultado. Eso es importante que lo sepan ellos. Hoy en día tú has escuchado que en las noticias hay chicos que de repente, no pasa a lo mejor todavía en nuestro país, pero pasa en lugares en donde están las armas permitidas, las pueden tomar los chicos en la casa, ¿verdad? Se llevan un arma a la escuela y de repente se ponen a dispararle a sus compañeros y se ponen a dispararle también a sus maestras, ¿no? Y lo más curioso es que le preguntan al papá y el papá ni enterado de que el hijo a lo mejor encerrado en su recámara pues tenía contacto a lo mejor con algún grupo criminal vía computadora, internet o traía alguna ideología muy violenta. Los papás luego no estamos enterados de lo que hacen nuestros hijos en casa. Hay una desconexión total. Ahora, por ejemplo, con las clases virtuales, pues hay que dejarles el dispositivo. En el mejor de los casos, están haciendo tal vez su tarea o están tomando clase, pero creo que debemos estar al pendiente de ellos, de lo que están haciendo, porque hay mucha información que pueden ellos asimilar no de manera correcta y hay que estar al pendiente de ellos, hermanos. Te puedo decir que pues doy gracias a Dios de que mi esposa de repente sí nos revisa los celulares. Antes yo pensaba que era invadir tu privacidad, ahora entiendo que es cuidarnos. Y hay un dicho mexicano que dice que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, pues ella debe tener, mi celular no tiene contraseña, ella lo toma y ve. Hay algunas cosas que de repente pues no son buenas, hemos encontrado cosas no buenas en los celulares de mis hijos, a veces música que no edifica, que trae algunas palabras que no son buenas en el celular de mi hijo, y en vez de hacer un juicio, llegamos y le preguntamos, oye, ¿qué pasa con esto, no?
A veces nos dice, papá, pues es que en el grupo estamos varios amigos y me mandaron esa canción. Pues hijo, pero te la mandaron, pensábamos que era de las canciones que tú escuchas y la escuchamos mamá y yo y no edifica para nada, ¿no? Te pido que no las escuches, que si las has escuchado, por favor, pues no las escuches porque eso creo que no es bueno para ti, ¿no? Hay ahora muchas canciones que hablan de sexualidad y hay que estar muy al pendiente de ellos, muy al pendiente de ellos. Repito, no quiero que parezcamos así como que tenemos que estar como agente del FBI detrás de ellos, pero sí estar al pendiente de ellos, hermanos. De vez en cuando, a ver, hijo, ¿qué estás viendo? Vamos a verlo juntos. Ya cuando de repente, a ver, espérame tantito, papá, y ya cierran eso, es que algo no está bien, ¿no? Pero si no, si dices, sí, papá, mira, vamos a verlo, estaba yo viendo esto, creo que no hay problema. Pero normalmente luego los chicos sí se retraen tantito y dice, a ver, espérame tantito, ahora sí ya vente, ya cerré lo que estaba yo viendo, ahora sí vamos a ver lo que tú quieras y a compartir lo que tú quieras. Hay que estar al pendiente de eso. Los dispositivos luego dejan memoria de lo que ellos ven, entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que irse hacia atrás y decir, ah, caray, como que no fue un video muy bueno. Hay que hablar con él de qué pasó, de qué él asimiló, porque a lo mejor no es una cosa correcta y si está en tus manos y debe estar en tus manos orientarlo, lo tienes que hacer, hermano, porque no hay otra, nos toca a nosotros como papás. Podemos pasar, hermanos, a Nehemías 7, versículo 3. Muy bien, dice, bueno, recordamos un poquito el contexto antes de lo que está diciendo aquí Nehemías. Ya se reconstruyó la muralla y ya se pusieron las puertas de Jerusalén. Y entonces Nehemías le da instrucciones a Hananí y a Hananías, que es lo que les dice aquí en este versículo. Dice, a los dos les dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén, vean esto, montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Quiero que repitan conmigo, montarán guardia frente a su propia casa. Todos nosotros montaremos guardia frente a nuestra propia casa. Cada uno es responsable, hermanos, de cuidar a nuestra propia familia. Si esto no fuera cierto, pues a lo mejor el profeta Nehemías hubiese dicho aquí, ¿verdad? Bueno, como me los encargó Dios, yo me hago cargo de ustedes, no se preocupen, váyanse a dormir, ¿verdad? La guardia la hago yo. No, la guardia la va a hacer cada papá, dice ahí, frente a sus casas. Frente a sus casas. Cada papá, me cuento yo también, tenemos que hacer guardia frente a nuestras casas. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, de lo que leen, de lo que escuchan, de lo que escriben, de lo que hablan, de lo que hacen día con día. De revisar también qué personas son influyentes en su vida, qué amigos, ¿verdad? Qué amigos tienen y son, pues tienen mucha influencia en su toma de decisiones. Hay amigos que son así. Y a veces no es bueno. Conocemos a pocos amigos de mi hijo, ¿verdad?, que han ido a la casa, pero sí tratamos de invitarlos para ver cómo son. Sí estar al pendiente de eso, de quiénes son las personas que se juntan y se reúnen con ellos. Mi esposa es más de hasta pedir celulares de los compañeros, porque de repente cuando se retrasa,
un poco Jesús, y a veces mi hijo no sé qué pasa, pero no contesta los teléfonos y mejor contesta el amigo que está al lado y ya con él sabemos que andan bien, ¿no? Pero hasta eso, los chicos pues responden bien y al menos sus amigos de mi hijo pues se han aceptado darnos el celular. Los conocemos y nos contestan y a veces hasta han estado preocupados hasta la hora que llega mi hijo, ¿no? Entonces yo le he dicho a él, pues son amigos que sí son tus amigos, porque se preocupan hasta el momento en que tú estás en casa, pero no todos son así. Y él también tiene de los otros. Hermano, la guardia la tenemos que hacer frente a nuestra propia casa. Quiero comentarte algo que platiqué con mi hijo Jesús una vez y él me decía, me cuesta un poco más de trabajo relacionarme con los jóvenes de la iglesia que con los jóvenes de mi escuela, con los que conocen de Dios. Y bueno, ojalá y a la hora de relacionarse más con la gente del mundo, ¿verdad? Mi hijo pudiera ser para evangelizar, ¿verdad? Para hablarles de Dios, pero a veces no es así. A veces él tiene esas luchas que hablé al principio, esas luchas donde hablaré de mi fe o no. Y por ejemplo, ahorita viene, hermanos, lo del Día de Muertos, algo que le hemos inculcado a nuestros hijos es que ese día nosotros no lo celebramos, ese día no se celebra. Hoy, por cierto, pues Carlita no tuvo clase, no tomó la clase porque iban a tener alguna convivencia de ese tipo. Mi esposa en la mañana le escribe un WhatsApp a la maestra, nosotros somos cristianos y no celebramos ese tipo de ceremonias, de tradiciones, por lo tanto le pido que mi hija no asista el día de hoy y aparte, en vez de una calaverita, pues va a ser su anticalaverita, ¿verdad? Y bueno, dijimos ahí un poema y creo que con eso la parte de la poesía pues queda cubierta. Hermanos, cuando uno así habla con franqueza, créanme que Dios es el que obra y la maestra contestó inmediatamente, no se preocupen, no hay ningún problema. Lo hemos manejado siempre así, mi esposa está aquí presente y siempre ha sido así. A veces desde el principio de las clases, en la primera junta, lo primero que decimos, levantamos la mano, somos cristianos. Y no tenemos no llevamos ciertas tradiciones y es para que lo sepan, porque de repente los papás también nos ven así como, ay, estos no cooperan, ¿no? No cooperan con la fruta para la ofrenda o no cooperan con el pan para la ofrenda, pues no, porque no llevamos esas tradiciones. Comemos pan porque es pan de vida, no es pan de muerto, pero no llevamos esas tradiciones. Y a lo mejor hasta en esas cosas simples, esas cosas que no les damos importancia, empezamos a instruir a los hijos. El año pasado, de repente, mi hijo Jesús se nos perdió el 31 de octubre, porque fue una reunión. Y ya mi esposa y yo no habíamos dado con la fecha hasta que le dije, oye, ¿qué crees? Él anda en una fiesta de este tipo. Y ya, nos cayó el 20, total que ya hablamos con él, pero a veces ellos minimizan mucho, dice, pues no, tal vez no fue disfrazado, fue nada más a lo mejor a la convivencia o al baile, pues sí, pero no es lo que nosotros te hemos enseñado, hijo. Y la verdad esa vez se fue pues con mentiras, porque ni siquiera sabíamos nosotros, ¿no? de cómo se había ido. Pero miren, no es para evidenciar a mi hijo, porque finalmente, ¿quién lo instruye? Yo, hermanos. Y si él ha hecho a lo mejor algunas cosas que no son adecuadas, miren, quien va a ser responsable frente al Señor se llama Juan Carlos Medina, no se llama José Jesús Medina Altamirano. Aquí está el responsable de que de repente a lo mejor mi hijo no tenga una base sólida.
Pero ha pasado, hermanos, ha pasado. Y pudieran decir, ¡ay! ¿En quién está el ministerio de niños si no puede controlar ni a su hijo? Sí pasa, hermanos, sí pasa. Ha pasado también que de repente el trabajo del ministerio ha hecho que mi hijo me diga, creo que te preocupas más por tus niños que por mí. Duele, pero a veces es cierto. El primer ministerio de nosotros debe ser la familia. Con eso no quiero decir que voy a olvidar a los pequeños de mi iglesia, no. Dios me los encargó y yo los amo, pero debo de estar más atento a mi hijo Jesús. Y sobre todo, sanar su corazón en lo que Él me dijo y pasar más tiempo con Él, porque es lo que Él me demanda. Y es lo que nos demandan también todos los niños, todos los chicos demandan tiempo, todos los hijos demandamos tiempo, porque yo también fui niño, aunque no lo crean, también fui niño. Y demandaba tiempo de mi padre, y mi padre, él era radiotécnico, trabajaba por su cuenta y iba a hacer servicios a domicilio y casi no estaba en la casa, pero algo que sí tenía mi padre es que sí se preocupaba por la cuestión académica y estaba muy atento conmigo. Eso fue hasta la preparatoria, porque después de la preparatoria pues ya me dejó un poquito más, porque también él tenía sus limitantes, ¿no? Él estudió en la carrera técnica y ya en la preparatoria y en la universidad ya no podía ayudarme tanto. Entonces ya me dejó, pero aún así estaba al pendiente de mí. Y mucha de la disciplina que también puso mi padre, pues no me gustaba, pero ahora entiendo que era para protegerme. Y mi padre no es cristiano, mi padre es católico. Ahora que ha habido la pandemia, que hubo la pandemia, hubo un poco de apertura para que pudieran escuchar de la palabra. Y por fe declaro que pues mi padre ya recibió a Cristo, mi mamá también, pero de repente veo que no hay un discernimiento total. Pero de mí depende también, ¿verdad? Como hijo, seguir también llevándoles la palabra para que puedan tener pues esa revelación que nosotros tenemos, ¿no? De dar nuestra vida a Cristo y qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero aún así, hermanos, aún mi padre, les digo, siendo católico, ponía disciplina y no me gustaba, pero ahora entiendo, a mis 51 años, entiendo que fue para protegerme y a su manera me protegió. Pero no había tanto, yo digo, tantas cosas como ahora hay, y en casa, ¿no? Por el dispositivo. Y a veces nos salimos y no estamos al pendiente de ellos, regresamos del trabajo y medio preguntamos por ellos cómo les fue, pero debemos de estar un poquito más presentes con ellos. Cuando encontramos alguna situación así como lo que yo les dije de un video o algo que llegue a ver en el celular de mi hijo o de mi hija, no lleguemos a enjuiciarlos y a decirles, ay, esto es del diablo y cosas así, porque en vez de animarlos, a veces los desanimamos o los llevamos a que se molesten. Hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder darles un consejo, un buen consejo. Y un buen consejo siempre es un buen consejo bíblico, ¿verdad?
algo que venga en la Biblia, algo que venga de Dios. Aquí en la iglesia se ha abierto grupos de consejería y la verdad es que la iglesia ha sido un lugar de capacitación excelente para que nosotros podamos dar ese buen consejo. Y también que no nos gane la ira, porque a veces eso es lo que nos lleva a reaccionar no de una manera adecuada. Y les vuelvo a repetir, en vez de que haya un acercamiento de los hijos, hay un distanciamiento. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Podemos, ¿pueden poner, hermanos, Nehemías 4:14, por favor? Ya casi terminamos, hermanos. Nehemías 4:14 dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos y por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Pónganlo por favor otra vez, hijos. Quiero que te des cuenta que no está todo perdido. Quiero que veas esto que dice el Señor: no les tengas miedo a aquellos dioses que a lo mejor ahorita están acechando a nuestros hijos. No les tengas miedo, acuérdate del Señor, que es grande y temible. Y te dice aquí, hermano, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos. Nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros hogares. Vamos a pelear, hermano. No va el enemigo a quitarnos a nuestros hijos. No vamos a ser ya apáticos a cuestiones que se están dando y que no nos damos a lo mejor cuenta o minimizamos. Tenemos que pelear por ellos. ¿Cómo vamos a pelear por ellos? Pues hay que poner buenos fundamentos en el hogar. El fundamento es la palabra de Dios debe de estar en nuestro hogar. Tenemos que ser ejemplo para ellos, un modelo de bendición para ellos. Tenemos que plantarnos como padres, ¿verdad? Y criarlos en rectitud, ser congruentes con lo que nosotros enseñamos. Ahora, no significa que les vamos a dar sermones a cada rato o les vamos a llenar de versículos bíblicos, porque a lo mejor los vamos a cansar. Más bien significa que debo yo de ser consciente, uno, de que la iglesia no es la responsable de que instruya a mi hijo. Tampoco la sociedad, tampoco un colegio cristiano, tampoco la universidad, porque a veces eso, en vez de instruirlos, los confunde si no están bien cimentados. Que estemos conscientes de que el trabajo que tenemos nosotros es instruir a nuestros hijos. Nadie más lo va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Aún cuando por alguna situación papá y mamá no estén juntos, de todos modos, la responsabilidad es de papá y mamá. Yo he tenido chiquitos en Muros Kids que de repente no tienen a papá en casa, pues le toca a mamá y estar orando porque papá pueda discernir, si no es cristiano o si es cristiano, pueda discernir esto y en verdad instruya al pequeño, instruya a su pequeño. He orado por pequeños que anhelan que su padre esté de vuelta. Oremos también por ellos, pero oremos también porque nuestros hijos y nosotros estemos de vuelta también con nuestros hijos, porque a veces a lo mejor estamos siendo presentes,
estando presentes somos un padre ausente. Y eso todavía está peor. Pero bueno, nada está perdido. Yo no vengo aquí a dar malas noticias, sino al contrario, hermano. Tenemos mucho trabajo. Y como dice aquí la palabra, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Tenemos un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas. No somos padres perfectos. Nuestros hijos no tienen esos padres perfectos que quisieran. Pero yo quisiera llegar a viejito. Ya casi llego. Y que mis hijos digan, mi papá y mi mamá sí amaban al Señor. Mi padre, a pesar de estar cansado, le servía al Señor. Nunca lo vi quejarse por el servicio. Nunca lo vi criticar a un hermano. Tampoco lo vi sufriendo por diezmar. Yo creo que sería algo grato que al final de nuestros días nuestros hijos dijeran, yo también amo al Dios de mis padres. Es una tarea que tenemos todos nosotros, que nuestros hijos verdaderamente amen a nuestro Dios, al Dios que nos sostiene, al Dios que es bueno, al que debemos de servirle y al que dio su vida por nosotros. Siempre llevemos presente ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a orar, hermanos, por esta enseñanza del día de hoy. Yo no paraba de llorar ayer y le pedí al Señor, contrólame hoy, porque a lo mejor me la voy a pasar como Jeremías, llore y llore. Gracias a Él que pude controlarme y transmitir lo que Dios quería para ustedes. Vamos a orar por esta palabra. Amado Padre, te damos gracias porque a pesar de que cometemos errores como padres, tu misericordia, Señor, puede transformar todo lo que hicimos mal en algo bueno. Hoy ponemos delante de ti a nuestros hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que en nosotros pongas esas palabras de ánimo y sobre todo, Señor, que podamos nosotros hablar de todas las bendiciones, de todas las cosas buenas que tú nos das, Padre, de todos los milagros que has hecho en nuestra vida, que ellos puedan conocer a un Dios vivo, Señor, no guardarnos nada de lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, ayúdanos también a instruirlos en el buen camino. Danos sabiduría para discernir qué es lo que nosotros tenemos que modificar en sus vidas. En qué tenemos que apoyarlos, Señor, para que se pueda cumplir el propósito que tú tienes en la vida de nuestros hijos. No truncarlos, Señor, sino que puedan llegar a ser lo que tú ya has dispuesto. Te pido también, Señor, que los libres de todo ese bombardeo de información que ahora tienen. Guárdalos, Señor, que puedan discernir entre lo bueno y lo malo,
que puedan guardarse, Señor, que solamente puedan ver cosas que los edifiquen. Y sobre todo, Señor, que nosotros como padres nos pongamos al frente de nuestra familia. Y tú como bandera, Padre, llevando tu palabra en nuestra frente, tu palabra en nuestras manos también, que es lo único que los va a poner en el camino correcto. Todo esto te lo pedimos, Padre, en tu nombre precioso, Jesús. Amén.